Vamos a hablar del fallecimiento de Héctor Recalde, histórico dirigente del justicialismo, más bien relacionado al kirchnerismo, ¿no? Quedó muy relacionado al kirchnerismo, pero lo importante de la figura de Recalde es su labor como abogado especializado en el derecho de los trabajadores, ¿no? Y como abogado sindical, si uno quiere. Siempre fue y será, creo, una referencia para muchos abogados que se dedican a eso, ¿no? y que representan a sindicatos. Falleció en las últimas horas, tenía 86 años y estaba internado desde hace varios días. Fue también abogado de la Confederación General del Trabajo. Vamos a hablar para que nos comente qué implica o qué legado deja la figura de Héctor Recalde para los abogados laboralistas y para el derecho en general. Vamos a hablar con Sebastián Serrano Lou, que es presidente de la Asociación de Abogados Laboralistas de la ciudad de Rosario. ¿Cómo está, Sebastián? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes. Bien, gracias por atendernos. ¿Quién era Recalde? ¿Quién se va con la muerte de Héctor Recalde? Bueno, Héctor Recalde era un abogado laboralista que yo creo que así le hubiera gustado ser definido y que si empezamos a ver un poco su historia, era un abogado laboralista coherente y que dedicó su vida a la defensa de los trabajadores y trabajadoras en busca de la justicia social, porque en definitiva también si había algo que era Héctor Recalde, es un peronista. Él quizás, ahí escuchaba la introducción que hacías, te hubiera dicho que coincidiría quizás con Néstor Kirchner en esto de nos dicen kirchneristas para bajarnos el precio. Ajá. Héctor Recalde era un gran contador de anécdotas, tenía una simpatía y una picardía bastante particular, y yo no le voy a contar la anécdota porque después de haberla escuchado un par de veces contada por él, nunca podría llegar a imitarlo, pero bueno, él conoció al general Perón en su exilio en Madrid y bueno, él dice que a partir de eso terminó de definirse para toda la vida como peronista, era un peronista muy orgánico y bueno, cuando el kirchnerismo dirigía al peronismo, él terminó identificado con la conducción, que bueno, además, si nos pusiéramos a indagar, es lo que más se pareció en cuanto a la defensa de las banderas a lo que fue hasta este momento el peronismo de Perón. Pero Ujú. bueno, en definitiva fue una persona siempre muy convencida de la defensa de los derechos de los trabajadores y las trabajadoras de manera unidireccional. Para él no era lo mismo defender a uno, defender a otro. Fue uno de los grandes recuperadores de lo que hizo la dictadura con la flamante ley de contrato de trabajo. Lamentablemente no era una tarea fácil y fue a cuentagotas, no pudo recuperar todo lo destruido o mancillado por la dictadura, pero sí se concentró en artículos muy importantes. Ujú. Uno de ellos fue el artículo 12, por ejemplo, el principio de irrenunciabilidad, que es una de las cuestiones que vienen atacando de Macri esta parte para tratar de volver a un texto nuevamente desprotectorio o menos protectorio, de ser posible, desprotectorio, pero si no se conforman con quitar la protección de avanzada que logró imprimirle Héctor Recalde, después otros artículos que por ahí pasaron un poco desapercibidos, pero que denotaban la inteligencia que él tenía. Un artículo que es el de contrato de trabajo a tiempo parcial, que ya es una avanzada en lo que hace a la reducción de jornada de trabajo sin pérdida de salario, que es Claro. el artículo 92 Él, ter. él- él, la Entonces, diferencia. No, termina. no, era una persona que tenía esa capacidad de una visión general y amplia del derecho del trabajo porque tenía un conocimiento acabado de lo que es la dinámica de las relaciones laborales Claro. en sus distintas facetas, individual como colectiva. Fue un gran asesor sindicatos y siempre lo hizo desde sus convicciones, que fue siempre tratar de generar una mejora continua de los derechos de las personas que trabajan en busca de mayores niveles de dignidad y de participación en las riquezas que producen, en definitiva. No, me iba a referir también a que, a diferencia de otros abogados que quizás son muy buenos en cuanto a lo sindical y asesoran a sindicatos, él también se desempeñaba muy bien en lo académico, ¿no? Hay varios artículos académicos muy interesantes sobre el movimiento obrero, escribió varios libros, era articulista habitual de diferentes diarios, o sea, una persona que se destacó tanto en lo académico como en lo práctico, podamos decir.
podemos decir. Y en lo humano te diría también, que no es menor, ¿eh? Un gran cantor de tango, le gustaba mucho el tango, entendía además la importancia del humano. Él dirigió en su momento la Asociación de Abogados Laboralistas de Capital Federal, que tiene todavía más años que la nuestra, de acá de Rosario tiene más de 30 años, pero la edad tiene más de medio siglo de vida. Y el otro día justo hablábamos, antes de que sucediera todo esto, hablábamos con otro compañero y amigo, un ex juez de la Cámara Nacional de Apelaciones de Trabajo, ex juez de La Matanza, Luis Raffagueli, y él me contaba cómo Héctor Recalde en su momento, cuando era presidente de la Asociación de Abogados Laboralistas, organizaba los congresos, pero combinaba lo académico con lo humano. Buscaba hoteles sindicales en lugares tranquilos para que pudieran trasladarse los abogados y las abogadas con su familia, con su pareja, con sus chicos, claro, que fuera realmente un compartir todo, lo humano y demás. Y bueno, es un poco lo que yo repito muchas veces, que por ahí quienes realmente tenemos la vocación del laboralismo, quienes dedicamos nuestra profesión de abogados y abogados al laboralismo, nos identificamos mucho con las personas a las cuales dedicamos nuestra profesión, que es el pueblo trabajador. Entonces nos gusta también lo mismo que le gusta al pueblo trabajador y claro, nada mejor que compartir reuniones sociales, de poder sumar a la familia, de poder compartir ese tipo de cosas. Y bueno, ese tipo de cosas que por ahí no se conocen tanto de Héctor, también eran muy importantes. Su estudio jurídico era, sin lugar a dudas, uno de los más poderosos, ¿no? en el esquema del mundo del trabajo. Y he hablado con varios empresarios y verdaderamente infundía miedo, ¿no? Por lo que podía llegar a actuar Recalde y por el poder que tenía, e incluso por la llegada al Ministerio de Trabajo que tenía, independientemente de los gobiernos que pasaran, ¿no? De un signo o de otro signo. Y te dice, está del otro lado Recalde, la causa la tiene Recalde. Comparándolo me parece que no sé si era tan lo poderoso y el miedo, porque los empresarios, la verdad que el miedo no sé si tienen, a veces lo simulan bastante, y sobre todo los grandes empresarios que han tenido que cruzárselo y que han salido perdiendo. Uno llegó a ser presidente y por eso la inquina que le tenía, pero también lo define a Héctor, los enemigos que tenían, cuando uno ve quiénes son, uno se pone todavía más del lado de Héctor Recalde de la vida. Pero lo que tenía Héctor Recalde no era contactos políticos o que generara contacto en el Ministerio de Trabajo, o como decían, tenía jueces propios. Lo que tenía era su honestidad. Muchas veces se olvida que uno de los casos de coima que llegó a ser juzgado y condenado, de los más relevantes que hubo, fue el de... No, el de los tickets. El de los tickets canasta. Les ofrecieron a él y a su hijo un soborno que podía llegar a los $20 millones. Ahora vemos un senador que anda cruzando $200.000. Bueno, a ellos en su momento, imagínense el negocio que había en función de los tickets canasta y esto que le pagaban a la gente que laburaba con papelitos, que no era dinero, sino que estaban atados a tener que consumirlo en ciertos lugares y durante ciertos periodos, no podían ahorrar, no podían comprar lo que quisieran, sino cosas limitadas. Y cuando esto empezó a tambalear, que se había establecido en la década del 90, querían convertirlo en ley, y le habían ofrecido hasta $20 millones. Eran distintos montos, según lo que lograran él y su hijo, que era su asesor en ese momento, pero él que era uno de los legisladores más importantes. Claro. Grabaron la situación, hicieron la denuncia, se fugaron los delincuentes, pero fueron después condenados. Entonces, ese tipo de coherencia, imagínate que un empresario le ofrecía $20 millones, ¿con qué lo iban a lograr poner del otro lado estos empresarios que dicen que le tienen miedo? No, miedo no le tienen. Lo que saben es que él conocía el derecho y tenía la convicción de que tenía que cumplirse con el derecho. Entonces no lo iban a poder doblegar. Y además, con el devenir de los años, había logrado tener una cierta estabilidad, y por eso también se habla tan mal de los abogados que tienen buen pasar. Y claro, porque los abogados que tienen buen pasar, que no es que se la roban a los trabajadores, porque la suerte va atada al éxito de los trabajadores. Nosotros, cuando somos exitosos, pues los trabajadores que representamos también lo son, mayormente, hay excepciones, seguro, pero bueno, un abogado con espalda podía sentarse a negociar con estos tipos que ni miedo no tienen, sí ganas de seguir haciendo lo que se le da la gana, y sabían que no se les iba a hacer tan fácil la disputa para sacar derechos. Entonces, bueno, me parece que venía más por ese lado. Sí. Me refería también recién, que fue uno de los denunciantes de la ley Valelco, ¿no? También Recalde. Sí. Y me refería... Otra ley en contra de los derechos de los trabajadores, porque por ahí uno dice ley Valelco, y hay que hacer un poquito de historia. Es la ley que el FMI le exigió al gobierno de la Rúa para seguir habilitando guita, y era toda una ley en contra de los derechos de los trabajadores. Era nefasta, contratos basura y toda una serie de recortes de derechos
todo al pueblo trabajador en sus relaciones laborales. Cuando hablaba del estudio de él, y en cuanto a poder también me refería, y comparándolo con lo presente, de si en el marco de las políticas de Milei, que sabemos que son, no sé si antisindicales, pero no amigables con el sindicalismo, ellos lo consideran directamente, yo he hablado con dirigentes de la Libertad Avanza, lo consideran un palo en la rueda al sindicalismo, pero cae por allí el influjo de los grandes estudios de abogados laboralistas, a nivel nacional, pero también a nivel provincial, a nivel local. ¿Cambia el esquema del derecho del trabajo? Te lo pregunto también como abogado, en este marco, o va a ser complicado para el gobierno, independientemente de los agresivas y duras que son sus políticas, derribar a estos estudios fuertes, importantes? Bueno, yo te voy a decir que para mí sí son antisindicales en el gobierno de Milei y quienes están detrás del gobierno de Milei, y no solo son antisindicales, sino que son antiobreros, antipueblo trabajador, porque no solamente atacan sus derechos en el ámbito de la relación laboral, sino que les han desacomodado la vida de todas las maneras posibles. Y saben que una de las únicas vallas de contención que puede haber fuertes a vencer es la lucha colectiva, tanto de los trabajadores y sus colectivos, como son los sindicatos, que puede haber personas que no honren el cargo que se les da, pero las instituciones en sí son muy importantes y hay muchas otras personas que sí honran el cargo y esos son los que les generan este malestar y a los que quieren correr del medio, y la mejor manera es tratando de destruir los sindicatos. Y por otro lado, el laboralismo, si bien hay casos muy visibles, como el de Héctor, funcionamos como un colectivo, porque Héctor daba las batallas, pero había un montón de otros abogados y abogadas que acompañaban esas batallas, y hoy pasa exactamente lo mismo. Lo que pasa es que también hay vientos más favorables y menos favorables, porque Héctor Recalde existía en la década del 90, él tenía su estudio en la década del 90, ya era un estudio muy reconocido en la década del 90, y eso no impidió que tuviéramos una corte como la corte de la mayoría automática menemista, que sacaba todos fallos en contra del pueblo trabajador, o que se hicieran la cantidad de reformas que se hicieron durante el menemismo y que se quiso seguir llevando adelante aún a un nivel mucho peor durante el gobierno de la Rúa. Y bien, fue a partir de que el pueblo dijo basta y de que algún sector político escuchó ese basta y que se articuló el laboralismo con el pueblo trabajador, con algunos jueces y juezas que en su momento eran minoría y que empezaron a ser imitados por otros que se acomodaron al cambio de época, pues si hay un poder que se acomoda al cambio de época es el Poder Judicial, sobre todo cuando la época va para el lado de la derecha, son una liebre que salta, a veces quedan más a la derecha, cuando va para el lado de lo que podríamos denominar la izquierda o el pueblo, son medio tortuga, avanzan un poco, van hacia la izquierda, pero nunca más allá. Entonces, bueno, fue toda una confluencia de factores. Y hoy por hoy el laboralismo está resistiendo como puede, estamos poniendo a disposición las herramientas de todos los colegas, quien escribe una nota, quien arma un modelo de demanda, lo manda a cuanto grupo haya, para los que recién están empezando y tienen que defender un trabajador y una trabajadora, o los que por ahí no disponen del tiempo para ponerse a estudiar por X circunstancia, y todo eso está, no se ve, pero está, el debate está, la batalla está, y bueno, vendrá el tiempo en que cambiará de nuevo los vientos, porque esto está comprobado, así como hoy se habla mucho de la película Plata Dulce, y decimos cómo podemos caer de nuevo en esto de que la plata que hace plata nos va a llevar a algún buen lugar. Con el tema de los derechos del pueblo trabajador pasa lo mismo. ¿Por qué? Porque vemos dos extremos de la realidad que hoy se están enfrentando, por un lado Estados Unidos y por otro lado China, y vemos que China hace tiempo que descubrió o entendió que la única forma de ser potencia era con un pueblo trabajador fuerte, con derechos y con mejora en su nivel de vida. Sí. Y Estados Unidos, por dejar de ver eso, está en decadencia. Y hay un tipo como Trump, que es un loco, que tiene un montón de cosas que yo estoy totalmente en desacuerdo, pero hay una en la que sí estoy de acuerdo. El tipo vio que el pueblo trabajador norteamericano fue cada vez más pauperizado, cada vez tuvo menos derechos, cada vez estuvo en una peor situación, y es lo que llevó a la decadencia de su país. Entonces, coincido. Ha pasado lo mismo. Aunque acá ha pasado lo mismo, cuando el pueblo trabajador se lo empuja a una situación de exclusión, de marginalidad, de precariedad, en algún momento la cosa no termina bien. Coincido, aunque ambos países sin sindicatos, ¿no? Con sindicatos muy disminuidos, pero es para otro debate. No te confundas, no te confundas. Los sindicatos norteamericanos son muy fuertes y los sindicatos en China también son muy fuertes. Los sindicatos en China están muy conectados con el Partido Comunista, lo cual tiene cosas positivas y cosas negativas. Hay huelgas muy feroces,
hay huelgas a empresas internacionales como Walmart, que les doblan el brazo. Hay huelgas que se van de las manos y termina el empresario apaleado y muerto en la puerta de la empresa cuando quiso cerrar una empresa o quiso reducir el personal al 20%. Hay que estudiar un poco porque de China nos llegan todas las noticias desde el prisma occidental y sobre todo norteamericano, Bien, bien, y bien. hay una realidad totalmente distinta. El sindicalismo en China, y es muy parecido cómo se articula a lo que pasa en nuestro país. Tiene los sindicatos de base, tiene la federación de sindicatos, tienen una importancia muy real en la realidad china, como también tienen su ley de contrato de trabajo, que se llama como la nuestra, ley de contrato de trabajo, que es todavía más protectoria que la nuestra. Bien, bien. Ahí hay estabilidad, no hay despidos sin causa, Está bien. hay posibilidad de peticionar la reincorporación. No coincido con el análisis, pero bueno, está bien, está bien. Tenemos No, que no se trata de... La diferentes realidad visiones. es la única verdad. Lo puedes estudiar Nos quedamos con el modelo occidentales, oriental y demás, y si lo hacen con seriedad no te lo van a poder negar. Te puedo aportar el material desde ambos lugares. Te agradezco el contacto, Sebastián. No, por favor. Gracias por llamar y por acordarse de Héctor Recalde, que la verdad yo creo que va a ser una persona que va a marcar una impronta en el laboralismo que va a seguir vigente mucho tiempo después de su partida física. Adiós. Bueno, Hasta allí luego. Pasaba Sebastián Serrano Lou, abogado laboralista. En China, ¿qué sindicato? Está bien, tiene mucha mano de obra, son muchos millones, ¿no? Está bien, pero bueno, capitalismo de Estado es China. Y Estados Unidos es totalmente diferente. Trump es un poquito más intervencionista, ponele, pero ni con gobierno de izquierda, derecha mucho menos. El sindicato ya no... En algún sector camionero, ponele que... Pero después no, ni corta ni pincha en el sindicato, ¿no? Pero bueno, así las cosas, así las cosas. Respetamos todas las opiniones, acá respetamos todas las opiniones.